Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Fabricio y Andrea y juntos somos La Divina Acción. Y como todas las semanas tenemos de costumbre en este canal, prepárense, estén atentos a sus pantallas al siguiente timelapse. Mi esencia no es hablar, pues mis palabras están escritas. Yo soy el papiro manifiesto de la sagrada esencia, la semilla que contiene el germen. Soy el gran misterio cubierto por un velo que deja ver, un velo que para los humanos se convierte en vestiduras rígidas y duras. Soy la disciplina, el orden y el silencio. Es por esto que siempre me conciben en estado virginal o de frigidez. Si bien mi razonamiento es mental, mi sabiduría comienza por mi regazo. La historia universal se puede vislumbrar en el gran útero de la feminidad sagrada. Sin embargo, yo soy nada sin el hierofante, el gran sabio. No puedo tocar sin guante a los indisciplinados y desordenados, pues necesitan mirar sin distracción la punta del bolillo de carbón y repasar lo que ya se ha escrito. Soy, en definitiva, la tinta con la que se ha escrito gran parte de la sabiduría divina, hoy tergiversada por las religiones dogmáticas. Yo, en definitiva, creo y sostengo. Fabri, hoy elegí comenzar con una energía de la cual poco se habla habitualmente dentro del tarot y que genera hasta cierto rechazo y un poco de enigma. ¿Te animás a contarle a la audiencia cuál es esa carta? Bueno, la carta que vieron es la carta de la sacerdotisa. Y a vos, como artista, ¿qué significó, qué implicó realizar la carta de la sacerdotisa? La carta de la sacerdotisa puntualmente es una carta que siempre me ha costado mucho hacer, no sé por qué, simplemente cuesta. Y es bastante dificultosa por ahí el trasladar la idea y lo que simboliza a una imagen plástica. ¿Por qué? Porque es sumamente estática, es sumamente estructurada, no se pueden sumar o quitar muchos elementos. Deviene mucho de preconceptos, ¿no? O de conceptos de sacerdotisas previos. Pero básicamente es eso, tiene una gran estructura, ya por todo su significado y su simbolismo. Entonces, verdaderamente resulta muy difícil moverse un poco de ese parámetro. ¿Y por qué crees vos que resulta tan difícil de moverse de ese parámetro, siendo que no tenemos por ahí mucho acceso a lo que implica ser una sacerdotisa, ¿no? Sacándole, demistificando esta cuestión de clérigo que tiene, ¿no? El título de la sacerdotisa, como puede ser una papisa o como puede ser una mujer iniciada en un arte mágico, en las artes ocultas. ¿Por qué crees vos que es tan estructurado y tan pesado también? Yo creo que va mucho por el simbolismo propio, ¿no? De esa mujer pura, en un estado de conocimiento, ¿no? Y de reclusión. Creo que pasa por eso, o sea, son condicionamientos por ahí que creo que van un poquito más por lo personal. Para mí tienen esa índole. ¿Cuánto te demoraste en realizar esta carta particularmente? Un montón. De hecho, es una carta hay cartas que son más fáciles, y hay cartas o que te inspiran más, no es que sean más fáciles, te inspiran más y son más sueltas y te permiten explayarte un poco. Puntualmente, esta no, por lo tanto, con la dificultad que aportaba, me costó un montón y la verdad que me demoré mucho. Comparado con otras cartas que ya hemos hecho, esta sí fue muy lenta y llegó a hacerse tediosa. En este arcano hay una preponderancia de los colores violetas y amarillos. ¿Tiene algún motivo en especial?
Sí, el violeta está como ligado a la ascensión espiritual, ¿no? A esa pureza espiritual o ese tipo de contemplación medio de nirvana, así decir, bueno, es como los lotos violetas, o sea, está muy relacionado ese tono a la espiritualidad. Y el tema del ocre y de los amarillos es que bajarlo un poco a lo terrenal, ¿no? El ocre generalmente es un color tierra, por eso es ese doble juego de colores que terminan complementándose. ¿Vos crees que ese loto espiritual al que vos haces mención está representado por el atributo que tiene en su cabeza? Sí, fue una de las ideas de hacer una representación simbólica ahí, como de la apertura de la mente. Por eso también tiene otro color, o sea que termina siendo bastante más llamativo. A mí también, viendo este arcano, también se me representó como una forma de insecto. Me hizo acordar mucho a la abeja reina. Y es que en cierta forma también tiene un poco ese concepto, esta carta de tarot. Es un poco también el concepto de la abeja reina guiando a su colmena, ¿no? Que es como guiar al séquito o a la congregación. Dentro de estas cartas que representan personajes por ahí ligados a la religión, y es bastante llevadero y bastante congruente este tipo de representaciones. Esta carta tiene un detalle muy peculiar que yo creo que cuando la vean todos los espectadores van a hacer un poco de hincapié en este detalle. Si ven en la sacerdotisa se ven las dos manos, hay una de las manos que está oculta. ¿Qué significa esta forma de ocultar la mano? En realidad, sí, está oculta, tiene un guante, como si fuera un guante de terciopelo, y la idea es representar un poco lo que se ve y lo que no se ve. O sea, básicamente sí, es la parte oculta, que puede simbolizar desde conceptos, conocimientos, hasta acciones, ¿no? Es decir, yo te muestro lo que hago con esta mano, pero la izquierda no sabe lo que hace la derecha, y viceversa. Y estaba muy marcado ese simbolismo. Yo, al eliminarle las columnas que hablan de la iniciación y de determinadas cosas, dije, ¿cómo retomo o cómo represento básicamente ese lado oscuro sin hacer hincapié en logias y en conceptos que a mí no me sirven realmente? Dije, bueno, lo interesante para plantear un poco la dualidad es esto, es colocarle un guante de terciopelo que al estar en el centro y sobre el libro, y termina siendo muy llamativo y significativo, básicamente incluso está como apuntando. Entonces, nada, genera esa dualidad y esa incógnita visual e incluso de concepto, es decir, verdaderamente, ¿qué es lo que estoy viendo? El proceso de crear esta sacerdotisa, ¿hubo algo recurrente en el medio del proceso a nivel personal? A mí me gusta hacer este tipo de preguntas, ¿viste? Porque cuando uno está transitando la energía de un arcano, se van sucediendo cosas tanto en el adentro como en el afuera, hay pensamientos recurrentes, emociones, y es no solamente la parte luminosa de la carta, sino también lo que no nos animamos a ver, y eso es una de las grandes maravillas que tiene el tarot. Entonces, ¿vos recordás algo de esto? Y puntualmente cuando empecé a hacer la sacerdotisa, sí, estaba en un momento un poco mío recluido. Sí, recluido y con una serie de conflictos por ahí personales que a veces se muestran, a veces no, o a veces se hacen conocer. Pero sí, estaba recluido. Creo que eso también influyó mucho en el tiempo del desarrollo y en lo que se hizo y cómo se hizo. O sea, pasó igual por bastantes estados esta carta. O sea, de hecho en un momento intenté colocarla en una flor de loto, pero si bien probaba una buena cantidad de soluciones plásticas, el concepto y lo que transmitía la imagen perdía su fuerza. Entonces decidí volver un poco para atrás y mantenerlo, o sea, cambiar, pero sí mantener una imagen un poco más tradicional o estable.
para que la transmisión de ese concepto no pierda fuerza. Claro. O sea, que no sea tan voluble, tan al estilo New Age, por así decirlo. Claro, sí. Igual no tiene por ahí los simbolismos que tiene otros mazos, ¿no? Que siguen manteniendo y se siguen copiando a sí mismos con incluso simbologías que por ahí no saben de dónde vienen, cómo se interpretan o quién las colocó, pero hacen uso, como si fuera un atributo total. Y la verdad que eso no está planteado en este mazo y prefiero dejarlo siempre como a un lado, ¿no? Lo que trato es que las imágenes sean puras, de que tengan determinada fuerza, determinado impacto. Puntualmente la carta de la sacerdotisa no es una carta que genere un impacto visual terrible, ¿no? Si uno las contempla en comparación con todos los otros arcanos que he hecho, es terriblemente estática, es aplomada, no se mueve, es eso, en comparación con cartas que tienen otro movimiento y otro dinamismo. Entonces, bueno, dije, mantengámonos dentro de este parámetro. Sí cambié, sí jugué muchos con otras cosas, los contrastes de los planos, esa luna que generalmente se representaba blanca, en este caso tiene color, y se presenta también la luna nueva, atrás una luna oscura, que también habla de la misma dualidad que están en las manos, ¿no? Y en ese lenguaje que va y viene entre lo que ves y lo que no ves. O sea, dentro de esa estructura es lo que ves y lo que no ves. Y me pareció sumamente interesante jugar con eso y quitarle un poco el tema de las columnas, lo palaciego, que termina siendo anecdótico, ¿no? No, obviamente, y además decorativo, si bien obviamente en los mazos que comúnmente conocemos y que se comercializan hoy por hoy, las columnas están identificadas con cierta logia, con un camino iniciático, pero si vos realmente no conocés cuál es ese camino iniciático, que el camino iniciático en realidad está en todos lados y siempre es la elección entre un camino que ya no existen. Exactamente, siquiera, o se han reversionado y se han acoplado a contextos políticos y económicos mundiales, pero básicamente es el transitar el medio, y a lo largo de los siglos se han perdido ese concepto del transitar el medio, de lo que es el verdadero equilibrio. Entonces siempre está muy presente la polaridad representado con las columnas. Vos al haberlo sacado, igual sigue estando representado, porque está representado en las dos manos, está representado en esas dos lunas, está representado, si vos partís a la mitad la carta, tenés una sacerdotisa de un lado y otra sacerdotisa del otro. Entonces que está marcada también un poco por el libro, que está abierto a la mitad, entonces que no sabemos qué es lo que está escrito dentro de ese libro. Entonces volvemos otra vez, yo desde mi apreciación personal, vos bien captaste ese camino del medio, ¿no? Ese equilibrio y ese orden y esa disciplina que implican la sacerdotisa conjugar dentro de sí misma. Si recién te estás iniciando en el mundo del tarot, o si ya sos tarotista y taromante, te invitamos a que, habiendo visto la carta de la sacerdotisa, te animes a comentarnos qué fue lo que más te llamó la atención y cuál fue la sensación que produjo en vos. ¿Te animarías a leerla en soledad? Si todavía no te suscribiste, entre los primeros 50 suscriptores vamos a sortear una lectura de tarot. Así que hacelo, no te la pierdas, te lo recomiendo. Y si recién te estás sumando a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas. Lo que recomendamos es que los canales sean públicos para los próximos sorteos y desafíos que vamos a estar haciendo en las próximas entregas. Actives la campanita y, como siempre, te esperamos todos los domingos a las 19 horas. ¿Por dónde? La Divina Acción. ¿Algo más, la sacerdotisa? No, la sacerdotisa ha sido en sí misma una carta que no...
Y para mí es compleja. Mira, las dos veces que la encaré siempre es lo mismo, ¿no? Sí, de hecho que te causa... Ese estatismo, ¿no? Muy cansador, ¿no? Es como que mira todo desde una posición muy... Parece que incluso que te juzgara, o sea, como que te está viendo así, ¡po! Es que tiene que ver con eso. Es una carta que poco se aborda dentro del tarot, o sea, se le dedica un poco de estudio, pero no en su profundidad. Y la sacerdotisa es una gran cuestionadora y una gran reveladora. Entonces, como no es, digamos, como que no es apta para cualquier tipo de proceso, ¿me entendés? Entonces, cuando vos por ahí te estás haciendo una revisión, ¿en qué creer? ¿Sí? ¿Y cuál es la verdad? Porque esa es la pregunta que la motiva a la sacerdotisa, ¿no? O a la iniciada. A mí me gusta hablar como de la iniciada. Es la gran iniciada espiritualmente hablando en lo que son las sagradas escrituras, en lo que es la alquimia también, más intrínsecamente hablando. Y es la gran cuestionadora, volvemos a lo mismo. Es la que se pregunta ¿en qué creo? ¿Y cuál es la verdad de eso en lo que creo? Y eso conlleva mucho estudio. Sí, tal cual. Entonces conlleva estudio y puede ser muy cansador por el... Sí, igual el tema de las verdades siempre son relativas al ángulo que uno lo mire, ¿no? Porque cambiando el ángulo se desactivó todo el fundamento, entonces tiene una dualidad ahí. Tiene una dualidad que se plantea ya de manera mucho más filosófica para el ser humano, en donde la verdad puede ser relativa y puede ser subjetiva, pero hay verdades también que son objetivas. Entonces, y esto se ve mucho mejor plasmados en los estudios teológicos, ¿sí? En las teologías comparadas y demás, en donde siempre se llega al mismo punto, ¿cuál es la verdad? Y se llega a la conclusión de que existen tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces es la búsqueda incansable de cuál es la verdad. Y todavía no sabemos cuál es la verdad. Pero sí que hay algo único que nos termina rigiendo, que es esa verdad soberana de que existe una fuente creadora que nos contiene a todos y que de ahí se desprenden todas las verdades. Entonces la sacerdotisa es per se también la gran investigadora. Entonces, que puede ser tanto para un hombre como para una mujer. Lo que pasa es que dentro de la concepción de la creación del mundo, esta figura representa el gran útero universal, en donde reside toda la información contenida universal, que después luego viene el gran espíritu, ¿sí? Más conocido comúnmente como el hierofante, que despierta todo ese conocimiento y lo hace explotar, y ahí, conjugando estas dos energías, se genera obviamente el gran camino evolutivo del alma. Pero bueno, la sacerdotisa tiene eso, y para estudiar y poder llegar o aproximarse a una verdad, que no estamos hablando que sea la verdad, necesita estudiar, necesita formarse, y hay algo que tiene muy marcado dentro de su concepto intrínseco, que es la disciplina y el orden, y es algo que a los seres humanos les cuesta un montón incorporar y cuestionarse qué es la disciplina y qué es el orden. Entonces es una excelente invitación la sacerdotisa para el cultivo propio, no solamente el que tiene que ver con lo esotérico, sino que tiene que ver también con lo académico, porque si uno va a estar hablando sobre evolución espiritual, sobre la iniciación, sobre rituales y todo lo que conlleva todo este mundo, necesita tener un fundamento científico. Y no solamente un fundamento científico, sino un fundamento de índole dogmático dentro de lo espiritual, saliéndonos un poco de la religión, sino puede llegar a ser algo como la física cuántica. Entonces ahí todo lo que nosotros hablamos y profesamos de la boca para afuera ya probablemente haya sido cuestionado y experimentado. Entonces
este arcano representa el método científico y empírico per se. Hagamos asociación de cartas tradicionales. Bueno, vamos con un par de triadas, a ver qué sale. Sacerdotisa, Sol y los enamorados. Bueno, interesante. Generalmente, y esto ya en lo práctico, ¿no? Se toma la figura de este arcano como la figura de la madre. Puede o no ser madre, pero que encarna en sí una persona de autoridad, que su voz tiene autoridad. Entonces, puede ser un matriarca familiar, tranquilamente, la abuela. Totalmente, abuela sí, mandona. Exactamente, hasta inclusive puede ser un padre, ¿sí? Que tenga esa figura maternal o que tenga esa energía maternal, no tan versada en lo activo, sino un poco más en lo pasivo, y esto bien entendido, ¿no? Como la figura contenedora y la figura expendedora de conocimiento, ¿sí? Desde el conocimiento, que como yo lo dije recién, que es una persona que ya está muy cultivada académicamente, personalmente, y que es como que es el portador de la gran sabiduría. Entonces, en esta triada lo interesante es que lo vincular, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una relación de pareja, va a tener mucho éxito y que ya sale a la luz y que está dentro del ámbito familiar, que ya tiene la bendición, ¿sí? Del clan familiar. Y no solamente eso, sino que tiene los cimientos suficientes para prosperar, ser abundante y adaptarse a cualquier tipo de cambio que circunde esa relación. O sea que es una relación sólida. Ya tenemos sonido ambiente de los caneros, vecinos nuevamente. No podemos coordinarlo con los... No, parece que le gusta participar quiere inmortalizarse en el programa, decir yo también participo y bueno... Pero no lo vamos a hacer porque no vamos a decir el nombre del perrito, ¿sí? Porque lo sabemos, así que por lo pronto todavía no lo vamos a hacer público. Pero bueno, sigue presente. Acompañando. Es parte del proceso. De la divina acción. Sí, tal cual. Flaca, si tuvieras, por ejemplo, otra combinación un poco más drástica, sacerdotisa, torre y diablo. Bueno. Compleja. Sí. Un batacazo. Sí, eso es un batacazo al ego. Y yo ahí te lo resumo en una frase: salí de ahí, huí de ahí, porque hay todo un entorno bastante turbulento, ¿no? Dentro de estas energías que conlleva a un vuelco de la energía hacia todo lo excesivo, hacia todo lo tóxico, hacia todo lo oscuro, y tiene hiperpotenciado la energía de la torre. Lo que yo sé te va a destruir, y así te lo hago, así todo bien al estilo de Dramamine 5000 hoy. Todo lo que yo sé te va a destruir y va a tener ese talante del propósito mismo de la ruina. Sí, una intención de destruir a la persona o destruir algo. Exactamente, sí, y que no es con los fines que hemos hablado ya anteriormente de la torre, de esa desestructuración para el renacimiento, para el descubrir el propio ser y demás. No, acá es intencionado, absolutamente intencionado, y con el manejo de ciertos conocimientos que permiten llevar a cabo ese acto con toda la autoridad y con toda la sapiencia que se tiene en pos de hacer daño. Y si tuvieras, por ejemplo, al revés, de decir, bueno, no sé, tengo la fuerza, la sacerdotisa y el sol, te está hablando de potenciar ese conocimiento y ese... Sí, ya pasó por la domesticación, que a mí me gusta mucho hablar de ese verbo, de lo que es el domesticar y el moldear y armar, ¿no? Esa fuerza es sumar
la fuerza, el impulso interno con el conocimiento. Y es absolutamente revelador, es prácticamente una conjugación perfecta, porque son dos energías, una activa y una pasiva, que devienen en una activa nuevamente, pero ya muchísimo más integrada, porque tanto la fuerza como la sacerdotisa, plasmado en el sol, ya hubo una transformación de liberación absoluta, pero tiene fundamento, tiene peso y está bien dirigida. Y a ver, Flaca, una un poquito más compleja. ¿Qué pasa cuando tenemos la sacerdotisa y la luna juntas? Demasiadas lunas. En dos arcanos es una mujer con demasiadas lunas. De la noche, que se bien entienda, ¿sí? Que es una mujer que encuentra principalmente en la noche el ámbito perfecto para desarrollar ciertos conocimientos complejos. Exactamente, por ahí no es que sean complejos, sino que generalmente se utilizan para manipular todas energías sutiles que circundan en la noche, que sirven para hacer lo que se llama el espionaje espiritual. Es una mujer que gusta y disfruta de todas las artes negras oscuras, ¿sí? Llevadas a cabo obviamente en este momento del día. Pero más allá de esto, esta combinación también nos puede estar hablando de una persona que, si bien tenga esos conocimientos, ¿no?, la sabiduría que le trae la luna y los ciclos lunares depende de lo que obviamente siga dentro de la tirada. Puede ser algo muy revelador, porque si combinamos luna, sacerdotisa y sol, toda esa oscuridad, todo eso que implican las fases lunares, ¿sí? Tanto la luna nueva, que siempre se dice que la luna nueva, que es la luna oscura, que es la luna en donde estamos en la oscuridad completa, como en el útero cuando estamos siendo gestados. Entonces es el momento de gestación, y la luna llena, que viene a revelar todo eso que no podemos y no queremos ver, que aprovechamos y le recordamos a la gente que está el capítulo de la luna, que es el episodio número 6, que lo pueden ver en nuestro canal. Y luego con la luna creciente, ¿no?, esa explosión, ese florecimiento que deviene luego en el sol. Entonces ahí estaríamos hablando o de una situación misma que se está gestando, también puede ser dentro de la casa, ¿sí?, dentro de la casa que uno habita, porque también este arcano a mí me gusta decirle que es una de las grandes consteladoras del tarot, porque es también la que porta toda la información de los legados familiares, tanto lo que es secreto como lo que no es tan secreto, los patrones, los padecimientos, los traumas, pero también tiene que ver con las herramientas. Entonces, las herramientas adquiridas. Entonces, en la luna, el tránsito de la luna empieza a revelar todo lo que esa gran consteladora pone de manifiesto. Adquiero el conocimiento y luego con el sol refuerza ese brillo propio. Es, digamos, como el segundo camino o el otro camino que se empieza a revelar adelante del ser humano, de decir, bueno, el camino del medio o el camino del equilibrio es este. Bien. Y si tuvieras dos cartas que para mí tienen en cierta forma cierta similitud, por ejemplo, la sacerdotisa con el ermitaño, son bastante parecidas estas dos, si bien no son iguales, pero en concepto se parecen bastante. Tienen muchos puntos en común, por lo menos. Sí, tienen muchos puntos en común, sobre todo por estado estático que vos mencionabas dentro de las figuras, porque están sentadas, ¿sí? Entonces, al estar sentadas, ya sea en un trono, en una silla y demás, implica un impas, un tiempo de meditación, guste o no guste. Es un tiempo de meditación, que es un tiempo no de meditación, voy a usar otra palabra, es un tiempo de reflexión, ¿sí? Es el tiempo de reflexionar sobre
ya sea en el caso del ermitaño, el pasado, lo transitado, y que hace mucho más hincapié dentro de lo que son las huellas de tinta de cielo que todos traemos dentro del alma. La sacerdotisa también hace hincapié en eso, pero versado más a otro tipo de conocimiento, ¿sí? Como que va a otro punto. Pero sí son dos cartas muy parecidas que invitan a la reflexión a través de la eliminación del ruido externo. Puede ser que la sacerdotisa hable un poco más del presente, o sea, sí. ¿sí? También en su postura, ¿no? Que el ermitaño está desplazado hacia un lado y la sacerdotisa te ve de frente. Y es eso, o sea, la sacerdotisa te enfrenta, no te va a hablar, pero sí te va a mostrar qué ver. Si la sacerdotisa te enfrenta, o sea, no es una carta que habla poco de su boca, como hay otras cartas que sí son más charlatanas, más habladoras, o sea, como que uno puede interactuar un poco más. La sacerdotisa te va a mostrar, te va a guiar qué ver, qué leer, qué escuchar, pero no de una manera manipuladora, sino porque ella sabe, mirándote de frente, porque es la que te mira también el alma, el reflejo de tu alma, para qué estás preparado y qué es lo que necesitas y cuál es la información que vas a poder procesar en ese momento. Entonces funciona como una guía. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros somos Andrea y Fabricio, y juntos somos La Divina Acción. Nos vemos la próxima.